Bueno, este es el tema de auditoría y cierre de proyectos. Los exponentes somos Jair Gómez, Kevin Ramos y Marcos Salazar. Eh, Como todos sabemos, cuando tenemos un proyecto, siempre es importante tener una retroalimentación de cómo está yendo, si es que el proyecto está en proceso, o una retroalimentación de cómo nos fue con con los resultados que se tuvo con un proyecto finalizado, ¿no? Por ello, es que en términos de una introducción, se menciona que existen organizaciones que cuentan con varios proyectos, ya sea proyectos de marcha, en las que es prudente, ¿no? y aconsejable tener revisiones con regularidad y de manera periódica, tanto de los proyectos actuales y de los recién completados. Por ello es que se debe analizar y revisar su papel en el futuro de de la organización como un baluarte. Por ello, también es importante realizar auditorías, porque esto respalda la mejora continua y brinda una administración de calidad dentro de la empresa. Pero al realizar las auditorías, existen tres puntos importantes para realizar. La primera es evaluar si el proyecto otorgó los beneficios esperados a las personas interesadas. Esto se puede hilar más fino, ¿no? Con más preguntas como si el proyecto se manejó de manera correcta o los beneficiarios del proyecto quedaron satisfechos. El segundo punto a realizar es evaluar las cosas que se hicieron de manera incorrecta y aquellas que dieron éxito al proyecto. El tercer punto hace mención a que se debe identificar qué cambios se han realizado para mejorar en la entrega, o sea, qué cambios se van a realizar para mejorar en la entrega de futuros proyectos. Ahí se hace mención a la retroalimentación que les mencionaba, ¿no? Entonces, esto nos lleva a un camino, ¿no? Que se menciona que la auditoría como tal es un instrumento importante para respaldar la mejora continua. Pues se aprende de errores pasados y de lo que se hizo bien. De lo contrario, sin una evaluación reflexionada, hay casos en los que se olvidan las lecciones valiosas y se repiten los mismos errores. Y eso no es muy eficiente. Por ello es que se, se, se debe examinar los éxitos y los fracasos con el fin de incorporar las mejores prácticas en los futuros proyectos o si la organización tuviera en el sistema de administración de proyectos. Pero como tal, ¿qué son las auditorías de proyecto, no? Las auditorías de proyecto eh, son más que una medición del desempeño del proyecto, pues las auditorías de proyecto emplean mediciones y revisan del proyecto desde sus orígenes, pues se menciona de preguntas de por qué se eligió ese proyecto y también se miden otros factores como el fit cultural, que se menciona que incluyen en su planificación una revisión de la cultura organizacional para verificar y asegurar que esto otorgue facilidad al proyecto que se realiza y también si es que en realidad ese, ese proyecto funciona de manera correcta con un equipo adecuado. Y eso también implica cómo se seleccionaron ese equipo correctamente. Pero también estos procesos deben incluir una revisión a los factores externos que pueden o podrían cambiar la dirección o la importancia del proyecto. Algunos de estos factores externos pueden ser la tecnología, las leyes de los países y la competencia. Por ello, es que tenemos diferentes factores que ya los vamos a ver más después, que pueden incidir en una auditoría como tal. Pero antes de hablar de eso, tenemos que hablar de los tipos de auditorías de proyectos.
Pues las auditorías de proyectos pueden realizarse cuando un proyecto haya concluido o cuando está en proceso, lo que les había mencionado al principio. Dichas auditorías tienen pocas diferencias, pero las vamos a ver a continuación. La primera, las auditorías de proyectos en proceso. Estas permiten realizar cambios para corregir el proyecto cuando sea necesario. Se concentran en cómo va el proyecto y si éste está progresando y se ve y si en realidad se ve el desempeño del mismo. Además, revisa constantemente las condiciones iniciales del proyecto para que notar si han cambiado o no, pues esto apuntan a los objetivos del proyecto y de la empresa como tal, ¿no? El siguiente es la auditoría posteriores del proyecto. Este tipo de auditorías tienden a ser más detalladas y más profundas que las auditorías del proyecto en proceso, porque es un poco lógico, ¿no? Porque ya terminaron, ¿no? Y se puede indagar mucho más de lo, de lo que se puede hacer en los que están en proceso, porque es un poquito más volátil. Las auditorías posteriores al proyecto se enfocan y hacen énfasis en la mejora de la administración para proyectos futuros. Eh, Su orientación es a largo plazo en comparación con las auditorías en proceso. Eso es en cuanto a los tipos de auditorías. Y ahorita vamos a hablar acerca de los factores que inciden en en la profundidad y el detalle de la auditoría. Pues se menciona que existen una variedad de factores que dependen o sea, de los que dependen la profundidad y el detalle de la auditoría de un proyecto. Algunos son el tamaño de la organización, la importancia del proyecto, el tipo de proyecto, el riesgo del proyecto, el tamaño del proyecto, que es diferente al tamaño de la organización, los problemas del proyecto y tal, etcétera. Pero lo más importante, como podemos ver en el punto uno, es que las auditorías demandan dinero, tiempo y recursos. Entonces, es como un equilibrio que deben existir entre los dos, ¿no? O bueno, son factores que inciden, tanto los puntos mencionados anteriormente, pero también como el dinero, el tiempo y el recurso. Por ello es que se menciona que se deben incluir los recursos suficientes y necesarios en la misma, en la auditoría. Pues al inicio del proceso, las auditorías suelen ser más de tipo superficial hasta encontrar falencias. Bueno, siguiendo con el proceso de auditoría de un proyecto, tenemos que va a ser un proceso largo, con diferentes lineamientos y diferentes pasos que se deben cumplir para lograr la auditoría del proyecto. Entre los lineamientos más importantes tenemos los siguientes, como viene a ser, la auditoría no debe ser una campaña de odio. Es decir, que muchas veces se piensa que el auditor va a ir en contra de las personas para ver los contras al proyecto y así obtener un mal, una mala calificación y decir que el proyecto no ha servido para nada. Enfoque en el proyecto, no en el personal, como había mencionado, a veces se lo toma como que fuera dirigido para las personas y ver qué ha realizado cada persona y si lo ha cumplido correctamente, pero no se lo debe ver como un conjunto en donde lo que importa es cómo el proyecto se ha visto. Luego tenemos los datos deben ser precisos y objetivos, es decir que el auditor debe ser objetivo, no subjetivo en cuanto a decir que no, esto no está cumpliéndose correctamente, sino seguir el proyecto y también los lineamientos que se han dado a este. Se debe realizar en un plazo razonable. La auditoría no debe ser tan extensa en tiempo en comparación a la duración del proyecto, ya que no tendría sentido realizarlo de esa manera. El líder del proyecto debe tener acceso a la administración superior, es decir, que se va a poder ver todo el proyecto en su totalidad
en relación a la auditoría que se pretende realizar. Luego tenemos los pasos. Primer paso, inicio y asignación de personal. Depende sobre todo del tamaño de la organización y del proyecto junto con otros factores. También todos los proyectos se auditan en etapas específicas de su ciclo de vida y el resultado debe presentar un punto de vista independiente y externo. Luego tenemos el paso 2, que viene a ser de la recopilación y análisis de datos. Los tipos específicos de información que se recopilarán dependerán de la industria, tamaño del proyecto, novedad de la tecnología y experiencia del proyecto. Es decir, depende de los objetivos gerenciales del proyecto y de la empresa como tal. La información y los datos se recaban para responder temas similares a las que se sugieren. También van a existir dos puntos de vista que vienen a ser el organizacional y el del proyecto. El organizacional, como se entiende, es la cultura organizacional, la administración superior, propósito del proyecto, las estrategias, los objetivos, el futuro, cómo se ve el proyecto y la organización como tal, ambiente interno y externo, necesidades, evaluación apropiada, personas adecuadas, contratistas externos, éxito y satisfacción del proyecto. Punto de vista del equipo del proyecto. Obviamente debe existir una planeación, unos sistemas de control, el presupuesto, la programación del mismo, la comunicación adecuada, la asignación justa, acceso a recursos, conflictos y evaluación adecuada. Paso 3. La elaboración de informes. Su meta principal es mejorar la forma en que se manejan los proyectos futuros. Además que intenta capturar los cambios necesarios y las lecciones aprendidas de un proyecto actual o terminado. Y por otro lado, sirve para la capacitación para los administradores de proyecto de los proyectos futuros. Es decir, se lo puede tener como un histórico, ver los pros y contras que afectaron a este proyecto y tomarlo en cuenta para no cometer los mismos errores en el futuro. Luego tenemos en este mismo paso de la elaboración del informe el esquema general, donde se deben tener en cuenta la clasificación, análisis, recomendaciones, lecciones aprendidas y el apéndice. La clasificación, que viene a ser el tipo de proyecto, el tamaño, número de empleados, nivel de la tecnología y las estrategias o respaldos que se tienen en este proyecto. Luego tenemos el análisis, que viene a ser enfocado a la misión y objetivos, los procedimientos y sistemas utilizados, recursos de la organización también que se han utilizado en el proyecto. Las recomendaciones representan acciones correctivas que se tienen que realizar y eso también está vinculado con lo que se puede mejorar en los futuros proyectos tomando en cuenta estas recomendaciones. Las lecciones aprendidas sirven como recordatorios de errores que se evitan con facilidad y acciones que se pueden tomar sin problemas para asegurar el éxito. Y el apéndice, que incluye datos de respaldo, detalles del análisis que permitirían a los demás dar seguimiento si quisieran a este proyecto y a otros. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar la parte de cierre de un proyecto. Tenemos que tomar en cuenta que cuando se da el cierre de un proyecto, es el momento final y la conclusión del mismo. Todos los proyectos llegan a un final, ya sea de una manera o de la otra, siempre se va a tener un final de un proyecto porque se haya acabado por otras ciertas circunstancias que vamos a ver. Y como decía, para que el proyecto se dé por cerrado, se debe dar ciertas condiciones y estas condiciones van a condicionar, valga la redundancia, el cómo se va a terminar este proyecto. Ya, por ejemplo, a continuación vamos a ver cuáles son las condiciones de esto. Podemos tener diferentes condiciones como las normales. Que la condición normal de un cierre de proyecto se da cuando simplemente este ha terminado, ha finalizado con todo lo que se tenía previsto y se llega a la conclusión de que se acabó con el proyecto, se logró el objetivo, etcétera. Que dice, puede ser un proyecto, dependiendo del tipo de proyecto que se dé, se puede considerar terminado de una manera u otra. Por ejemplo, si tenemos un proyecto de construcción, se considera terminado cuando se entrega el producto, es decir, si tengo un proyecto de una casa, se lo considera terminado cuando yo entrego la casa, o en algunos casos en especiales, se culmina el proyecto cuando se termina el diseño y empieza la producción. Otra condición para la que se puede acabar un proyecto, el cierre del proyecto, es cuando es una
es unas condiciones prematuras. Se da cuando un proyecto se termina antes de lo previsto con la eliminación de algunas partes del mismo. Es decir, que por ciertas circunstancias el proyecto tiene que acabarse de una manera antes de lo previsto. Y entonces para terminar un producto que sea funcional, lo que se hace es saltarse ciertas partes que se tenía. Por ejemplo, si yo tengo un sistema que por A o B razón necesito entregarlo ya, puede ser que eh, me salte uno o dos módulos para tener al menos un producto funcional. Las condiciones perpetuas. Cuando un proyecto entra en un ciclo de actividades que se repiten y nunca acaban, es decir, que tiene un proyecto que parece no tener fin y de cierta manera los coordinadores se sienten esforzados a acabarlos. Es decir, si nosotros estamos, por ejemplo, desarrollando un software y nosotros intentando no desarrollarlo en sí, sino que mejorar algo que ya existe, puede darse que nosotros en el tiempo invertido se nos considere un fracaso porque sale otra mejora por otro lado, entonces tenemos que volver a empezar y así continuamente, es decir, nosotros no podemos avanzar lo suficientemente rápido, entonces el proyecto se empieza a volver cíclico y no se avanza nada, por lo que se lo cierra. Cuando el proyecto fracasa, esta es la situación seguramente más complicada de todas, pero sabe ser muy rara de esta manera. Esta situación se da de varias maneras y se puede dar por varias razones y en el caso extremo es el caso extremo y por de escenario que por ejemplo puede ser tenemos un prototipo o similar al ya existente o simplemente por ciertas razones fracasa totalmente. Cambio de prioridad. Se da normalmente cuando existen cambios grandes en la organización, es decir, nosotros estamos en una organización y de repente la directiva cambia o los objetivos de la organización cambia. Se alteran o hasta pueden cancelarse cuando se dan estos cambios de la organización. A veces puede ser que la nueva directiva quiera cambiar el enfoque del proyecto o directamente cancelarlo porque no va acorde a los nuevos objetivos. Puede deberse a que el punto principal del proyecto se resolvió de otra manera por otra organización. En este caso nos habla que, por ejemplo, si estamos desarrollando un producto innovador o alguna cosa innovadora, puede ser que otra organización se nos adelante a nosotros y nos dé una solución parecida a la nuestra, mejor que la nuestra, entonces por eso la organización toma la decisión de que mejor se va a centrar en otra cosa, ya que no tiene sentido sacar algo que ya está en el mercado y no se va a sacar beneficio de sacarlo a la venta. Que también es importante tomar en cuenta de que los cambios de prioridad son a veces comunes en las empresas especialmente en sectores que se pueden considerar públicos, como por ejemplo puede ser que en una alcaldía o en una presidencia se tenga ciertos lineamientos de proyectos ya aprobados y a puntos de empezar y en el cambio de estas organizaciones se tome decisiones de que estos proyectos o no se van a seguir analizando o simplemente se los va a cancelar por diferentes razones que pueden ser. Entonces, el cambio de prioridad normalmente sabe ser el tema de las condiciones para cerrar un proyecto más común, ya que, eh, ya que, como decía anteriormente, normalmente cuando se da un cambio en la organización es difícil mantener proyectos, especialmente si son están recién iniciando en etapas primeras. Obviamente, si tenemos un proyecto súper grande y bastante avanzado que durante años se ha estado realizando, lo más normal es que a pesar de que se dé un cambio de directiva o de un cambio grande de la organización, este se va a mantener. Ya. También es importante tomar en cuenta que en algunas situaciones la importancia del proyecto fue juzgada de manera equivocada o cambia la necesidad, o es decir, que el- estas situaciones fueron vistas desde un punto de vista diferente al que se esperaba y uno se da cuenta de lo que, lo que se tenía a la primera vista, la primera visión es diferente a lo esperado. Y finalmente tenemos la parte de decisión de cierre, que para cerrar o continuar con el proyecto es la decisión principalmente de la organización al decidir o no asignar más recursos a la misma. Es decir, que las personas implicadas en el proyecto normalmente no tienen una decisión final en el cierre, sino que simplemente las personas que tengan más importancia en la organización van a tomar este tipo de decisiones, ya que son ellos los que ponen el presupuesto y etcétera, y además ellos son las personas que tienen más cerca el análisis para ver que se cumplan los objetivos empresariales. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.